Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Yo creo que podemos ir empezando. Gracias a todos por estar hoy acá, un sábado seguido de festivo. Eh, ¿Me confirman si ahí me escuchan? ¿Me ven bien? He tenido problemas con el micrófono. Sí se ve bien. Dale, dale, gracias. Compartí mi pantalla entonces. Listo. Ok. Bueno, entonces empecemos. Ok, ahí están pasando las diapositivas, ¿verdad? Que no me pase lo de la vez pasada. Sí. Dale, súper. Entonces, bueno, hoy tenemos la segunda sesión. ¿Qué pasó acá? Listo. Tenemos la segunda sesión del seminario. Vamos a ya hoy como entrar un poco más en aspectos matemáticos y también aplicados. La primera parte vamos a ver como un poquito de teoría de cómo funciona ese mapeo cuántico de características. Y la segunda parte, vamos a ver cómo hacer ese mapeo por ahora, clásicamente, utilizando Python. ¿Ok? Espérenme que alguien está intentando ingresar. Ok, listo. Bien, listo. Ahora sí. Entonces, hoy les voy a hablar del método Kernel, de las Support Vector Machines y del mapeo cuántico de características, que se lo veré, digamos, de manera muy práctica. Entonces voy a empezar con la teoría, como es que voy a centrarme mucho en los fundamentos de todos estos conceptos. Y lo primero que vamos a tener es esta ecuación o este sistema. No parece nada bonito, pero se los voy a ir explicando. Entonces nosotros, por ahora lo que queremos es mmm, hacer separaciones lineales en conjuntos de datos. Eh, Estamos hasta ahora en aprendizaje supervisado, creería yo, clásico. No hemos visto nada cuántico por ahora. Y hoy les mostraré qué es la parte que se puede hacer cuántica en el aprendizaje clásico supervisado. Por ahora solo supervisado será el tema del seminario. Entonces, nosotros tenemos datos clásicos, que los llamo X, ¿sí? Y esos datos clásicos los vamos a transformar en estados cuánticos, que mi estado cuántico sería ese ket phi de X, un ket de esos datos clásicos, ¿sí? Ese procedimiento de transformar datos clásicos en estados cuánticos eh, se llama codificación cuántica, ¿sí? Luego de que tenemos esa codificación cuántica, ya no tenemos datos clásicos, sino que tenemos estados cuánticos, siguen una serie de operaciones que yo las llamo ahí U de teta, ¿sí? No son más que transformaciones unitarias, es decir, compuertas unitarias, entonces estoy aplicando compuertas, tengo ahí mi circuito y demás. Y luego, esa es la evolución unitaria, es decir, cómo voy aplicando las compuertas a medida que transcurre el tiempo en mi sistema. Y luego, pues tengo finalmente un resultado que lo llamo f de xz, y esa es la salida del modelo, básicamente. Cómo tengo esa salida del modelo? Pues aplicando esa función, es decir, midiendo lo observable. Básicamente, si lo queremos ver como físicamente, es medir el observable, tenemos un estado resultante, ¿sí? Esa parte, ese resultante que nos queda luego de hacer la medición es clásica. Entonces tenemos, digámoslo así, dos capas. Por debajo la capa cuántica, que lo único que está haciendo es el mapeo de los datos, ¿sí? Y las transformaciones unitarias, ¿sí? Y tanto la codificación como la medición van a ser clásicas, ¿listo? Entonces, el Quantum Machine Learning no es más que el Machine Learning clásico, ¿sí? Pero el mapeo de datos ya no lo estoy haciendo clásicamente, lo estoy haciendo cuánticamente en un procesador cuántico. Eso es lo único que cambia, ¿sí? De resto, es totalmente igual a,
al Machine Learning tradicional o clásico. Y bueno, eso tiene una serie de funciones desconocidas y la idea es hacer aproximaciones a esas funciones desconocidas, pero ya les mostraré cómo se hace. Bien, otra cosa que les quiero mostrar es eh, esta parte de aprendizaje supervisado con computadores clásicos, que básicamente es una extrapolación de las tareas clásicas. En esta que es mi segunda charla y la tercera que es la última que está a mi cargo, ya luego vienen las charlas invitadas, ahora les cuento, voy a centrarme mucho en la parte matemática, por lo que seguiré el libro de Claudio Conti. Pero como sé que aquí hay mucha gente aplicada y de ingenierías y demás, creo que lo mejor para ustedes sería seguir este libro que es de la misma colección de Springer, que muestra cómo hacer esto mucho más prácticamente y, digámoslo así, en casos reales. Entonces, esta tablita me la traje del libro y muestra muchos ejemplos de lo que podemos hacer cuánticamente y que ya existe clásicamente, solamente cambiando esa codificación o esa evolución unitaria que ya no se hace en un computador clásico, sino en uno cuántico. Entonces, por ejemplo, en la tabla hay tareas de regresión, ¿sí? Un ejemplo es si queremos predecir el precio del petróleo, por ejemplo, del día de mañana, con base en el precio, en los últimos precios del mes pasado, ¿sí? Entonces necesitamos una forma de encontrar ese precio, que pues va a ser un valor real, ¿sí? Y pues va a estar en un espacio donde hay funciones básicamente lineales, ¿sí? Donde tengo unos datos, quiero hacer un mapeo de características y encontrar a la final un valor real que sería el valor del petróleo en el mañana. También están las tareas de clasificación multietiqueta, ¿sí? Entonces, estas son un poquito más complicadas a mi modo de ver que las de regresión, porque si estamos haciendo clasificación, por ejemplo, de imágenes, acá colocan de gatos, perros o aviones, pues va a depender, digámoslo así, de la dimensión de mi imagen y de la cantidad de características que tome de la imagen. Si tomo todas sus características, pues va a ser extremadamente difícil, pero si tomo ciertas características en específico, pues va a tener pocas dimensiones y eso va a hacer que el proceso pues sea muy sencillo. De nuevo, o sea, repito, lo que cambia es ese mapeo. Ese mapeo ya no lo voy a hacer clásicamente, lo voy a hacer cuánticamente. Eso aplica también, por ejemplo, cuando se quiere hacer machine learning con, no sé, grabaciones de voz o fragmentos de texto, procesamiento del lenguaje natural, también entran dentro de este grupo de multietiquetas. Y por último, pues están eh, las tareas de clasificación binaria, entonces ahí pues dan algunos ejemplos, detectar spam en correos, eh, a través de texto, de historial, por ejemplo, encontrar vínculos con el terrorismo. Entonces, eso es algo interesante para seguridad, en temas de seguridad. En videos, si contiene cierto objeto que quiero encontrar. Y una que no aparece acá, bueno, sí, acá está, la última, es de reconocer si imágenes médicas, por ejemplo, aparecen células cancerígenas o maliciosas y justamente lo que hace ese mapeo de características es transformar esa imagen en un conjunto de datos que son más fácil, son separables más fácilmente, ¿sí? Por un plano o un hiperplano, básicamente. Entonces, hice como este paréntesis acá para los que se quieren ir directamente a aplicar ya estos ejemplos, porque no los van a encontrar pues en el libro que estoy siguiendo de Claudio Conti, sino en este, están mucho más detallados. ¿Ok? Bien. Eh, listo, entonces continúo con el mapeo cuántico. Listo. Esta, les pido que me crean, pero ahorita les mostraré un poco el detalle matemático. Es la misma fórmula que les mostré al inicio, ¿sí? Pero hay algo curioso, acá ya no aparecen los kets, ¿sí? Ya no me aparece ese phi del ket, que era la transformación de mis datos
clásicos a estados cuánticos, sino que me aparece un rho de X, esa P es un rho de X, y aparece por ahí a la final la traza de esa evolución unitaria. Pues resulta que, así como hay problemas fáciles, que, digámoslo así, de cierta manera, son puros, los llamaría, pues hay unos más difíciles y que no se pueden representar con estados puros, sino con estados mixtos. ¿Cómo represento un estado mixto? Con matrices de densidad. Entonces, ese ρ que aparece ahí es una matriz de densidad. Creo que en lo que llevamos del semillero nunca hemos tratado matrices de densidad, así que ahorita les mostraré súper rápido qué es una matriz de densidad y por qué es más importante que un ket. Un ket representa estados puros, una matriz de densidad puede representar tanto puros como mixtos o mezclados, también lo pueden encontrar como estados mezclados. Entonces, acá es, digamos que tengo lo mismo, una capa cuántica por debajo, una evolución. Acá tengo X, que son mis datos clásicos. Los estoy mapeando. Los mido de nuevo. ¿Sí? Y pues tengo una medición y tengo la parte totalmente clásica. ¿Ok? Um, Acá, cuando estoy haciendo la medición, aparece la traza. ¿Sí? Y no sé si ustedes recuerdan el álgebra lineal, entonces pues es el mismo concepto. La traza va a ser la suma de los elementos de la diagonal de la matriz, ¿sí? En este caso de la matriz de densidad, luego de aplicarle la serie de operaciones cuánticas. ¿Listo? Um, bien, listo. Entonces acá voy a irme a rayar un poquito. Espero me dé el tiempo. Sí. A rayar un poquito para mostrarles cómo se comporta esa matriz de densidad por ahora y tenerla un poco clara. Bien, entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos estados puros, que generalmente los más conocidos y con los que más hemos trabajado son estos. Son totalmente puros y los represento con notación de Dirac, brackets. ¿Ok? Veamos un ejemplo de cómo estos mismos estados se pueden representar con matrices de densidad, que son, digámoslo así, la generalización. Entonces yo voy a decir por acá que sea el ket, sí, es este estado. ¿Alguien recuerda? Este es un estado muy conocido. ¿Alguien recuerda cuál es? El estado 1,0. Este es el estado base 0. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cómo puedo representar este estado base, o este que lo llame así, como una matriz de densidad? Entonces, las matrices de densidad siempre van a estar representadas por esta P, que es ρ, digámoslo así, que es como la notación, y a mí particularmente esa notación me gusta. Entonces va a ser, a ver, va a ser ese estado aplicando esta transformación. ¿Y cuál es el resultado de eso? Es sencillo, es tomar mi estado sí y lo multiplico. ¿Ok? Entonces tengo el vector columna y el vector fila. ¿Y qué es el resultado de esta multiplicación? Pues va a ser estado 1, 0, 0, perdón, este 1 no, esto no es 1, esto es 0. Ok. Y esto son cosas totalmente equivalentes, solamente que acá lo tengo en ket y acá en matriz de densidad. Y son exactamente la misma cosa. Esto es claramente más general que escribir esto de acá. ¿Listo? Eso es básicamente lo que es una matriz de densidad. En este caso estoy tomando un estado muy sencillo, entonces las cuentas son sencillas, ¿sí? Pero cuando tome estados, digámoslo así, más complejos, con más cantidad de operaciones, pues
lo que va a hacer esa parte cuántica es listo, va a tomar una matriz de densidad, va a aplicar la transformación, ¿sí? Ese es el proceso que se hace cuánticamente, ¿sí? También se puede hacer clásicamente, ya les explico. Y eso es lo que sucede, digámoslo así, en, en esa transformación unitaria. Otro ejemplo, digamos, puede ser este, un poquito más complicado, ya no va a ser un estado puro como ese primer ejemplo, sino que tengo, por ejemplo, este estado, 1 sobre raíz de 2 por el vector 1, ¿sí? Acá está notación de Ketch, entonces, ¿cómo lo paso? Matriz de densidad, es el mismo proceso, entonces sería sí por sí. Igual, bueno, acá hacemos este mismo proceso y eso nos queda algo de este estilo. 1, 1. Ustedes comprueban las cuentas de que sí efectivamente es eso. ¿Listo? Entonces, esto de acá, sí, pues es lo mismo de acá. Sí, solamente que acá lo estoy expresando en términos de mi matriz de densidad. Algo que me gustaría que ustedes intentaran, no lo haré por el tiempo, pero es cómo puedo expresar un estado, cómo puedo expresar mediante matrices de densidad un estado que se encuentra 50% en este estado y 50% en este. ¿Cómo lo podría mostrar en esta forma? Es un ejercicio que me parece interesante para intentar. ¿Ok? Listo. Eso como pequeño paréntesis que quería rayar sobre las matrices de densidad porque nunca las hemos visto. Bien, vuelvo a la presentación. Ok, esto ya lo vimos. De dos formas, utilizando Ketch, utilizando las matrices. Ahora veamos un poco de los pros y los contras de hacer esto que les acabo de mostrar. Bien, entonces en principio estas redes neuronales cuánticas son un paradigma de la computación clásica. Uno de los pros, el autor solamente menciona en su libro y es este, y es, supongamos este ejemplo, ¿sí? Tenemos D número de qubits, ¿sí? Y como estamos trabajando en un espacio del Hilbert, queremos ver esa dimensión. Entonces, esa dimensión siempre va a ser 2 elevado al número de qubits. Si tenemos 100 qubits, si D es igual a 100, pues pueden hacer la cuenta 2 elevado a la 100. Eso da un número gigante que tiene 1030 órdenes de magnitud. El autor menciona que esas 1030 órdenes de magnitud, ¿sí?, es mucho mayor que el número de estrellas en el universo. Y eso lo puede hacer un computador cuántico, ya lo hace. El procesador Eagle de IBM de 127 qubits ya lo hace. Pero hay un problema. Si tenemos tantas órdenes de magnitud, eso implicaría que podemos resolver cualquier problema, no importa lo complicado. Aún no lo hemos hecho. No sé si a alguien se le ocurre alguna idea de, a pesar de tener tal magnitud de cómputo, ¿por qué aún no hemos logrado resolver problemas muy difíciles? Hay un problemita con ese ejemplo que yo les menciono. No sé si alguien tiene alguna idea. Por ahí no el tema de corrección de errores, que entre más aumente como la capacidad computacional, pues más difícil es mantener la información como sin ser dañada. Exacto, por ahí va la cosa, eso es como la motivación, pero el problema es que, digámoslo así, más generalmente no podemos acceder a dimensiones tan altas. Entonces, la gran mayoría de problemas que se están resolviendo con ese tipo de procesadores son como mucho tres dimensionales. Y esos órdenes de magnitud, esos 1030 órdenes, están en dimensiones extremadamente altas, que ese procesador puede hacerlo, pero no tenemos idea de cómo acceder. En gran parte por lo que mencionaba Dante, creo que era, de, de que pues los errores a medida que aumentemos esa magnitud pues
son más grandes. Entonces, digámoslo así que no es una buena forma llamarlo por ahora Pro. Lo será si podemos acceder a esas dimensiones un poco más altas y sin perder esa información. Contras, sí hay varios, ¿sí? Justo lo que les mencionaba. El entrelazamiento se vuelve muy complicado en dimensiones altas, entonces problemas trabajables están en 2-dimensional o 3-dimensional y ese entrelazamiento pues no puede interactuar con el mundo clásico, entonces por ahora para Quantum Machine Learning no, porque estamos trabajando con datos clásicos y mediciones clásicas. Las mediciones son probabilísticas, debemos colapsar el estado para saber su valor y debemos medirlo muchas veces para tener resultados confiables. Y la que les mencionaba, no podemos acceder al registro cuántico sin colapsar su estado básicamente, ¿sí? Ahí yo agregaría lo que mencionaban ahorita de a medida que aumentamos la dificultad, pues tenemos más errores. Listo. Ahora algo que vamos a usar en la sesión práctica es el método kernel o de núcleos. Y este kernel, haciéndoles una analogía, pues es el mismo kernel que uno ve en, digámoslo así, en resumidas cuentas, que ve en álgebra lineal. ¿Ok? Entonces, digamos que ese kernel lo que hace es aproximar una función desconocida como una combinación de funciones asociadas a los datos de entrenamiento de mi red, en este caso. ¿Sí? Entonces, tengo un conjunto de datos etiquetados, ahí los tengo, y pues esas etiquetas van desde 0 hasta n-1. Tengo acá la función y tengo acá estos alfa sub i, ¿sí? Son los pesos que se ajustan durante el entrenamiento de la red. Estos y sub i son las etiquetas, ¿sí? Y esto, este k de x por x a la i, es esa función kernel o ese kernel, ¿sí? De manera aplicada, lo que hace este kernel es medir la similitud que hay entre un punto de mi espacio y otro. Ahorita en el ejemplo práctico lo que queremos es separar dos conjuntos de datos, entonces va a ser la distancia entre un punto y otro. ¿Ok? Y pues esto tal vez vayanlo pensando, este K de esta operación es algo que uno ve, digámoslo en cursos de pregrado, álgebra lineal tal vez, es, es algo sencillo de hacer con matrices, ya se los mostraré. Tiene ciertas propiedades, pues esa cosa es simétrica, ¿sí? Entonces es lo mismo tener K de XY que tener K de YX y con términos positivos. De forma gráfica, esto, ¿sí? Datos clásicos que estoy mapeando con una función, ¿sí? A un estado cuántico. Y cada uno de esos estados, pues, tienen ciertas etiquetas. Bien, algo que es interesante, que menciona el autor en su libro, es una forma de separar los datos, ¿sí? Pero no es cualquier forma de separar datos con un plano, con un hiperplano, con una recta, sino que la forma más ancha de crear ese hiperplano. Ya se los muestro. Entonces, ahí, bueno, me devuelvo acá. Vemos que el método kernel, me devuelvo demasiado, permite hacer como ese mapeo con los pesos que tengo, los pesos que se ajustan durante el entrenamiento. Acá ya aparecen la Support Vector Machine, que ya es un algoritmo para clasificar esos datos, ¿sí? Datos linealmente separables. Ahorita veremos unos datos que a primera vista no parecen separables linealmente, pero que usando una de estas técnicas se pueden separar linealmente. Acá vuelvo y tengo pues la misma función, ¿sí? Y ese K que les mencionaba, que ya muchos de ustedes lo han visto, pues es simplemente un producto escalar, ¿listo? Que es la medida de similitud y eso se ve mejor en este gráfico.
Entonces, ¿por qué se llama la calle más ancha? Si se dan cuenta, este gráfico pues parece una calle. Ya les explico. Tengo datos, ¿sí? Quiero separarlos, ¿ok? Y lo que va a hacer mi máquina de soporte vectorial es, va a encontrar el hiperplano óptimo que va a separar los dos tipos de datos, pero con la mayor margen posible, ¿sí? Es decir, esta línea roja, que es mi hiperplano, esta línea punteada, yo puedo haberla colocado un poco más acá, ¿cierto? Pero no tendría la misma distancia de acá a este primer punto que de acá a este otro punto, ¿sí? Sino que este hiperplano está como justo en la mitad de estas distancias, ¿sí? Entonces busca el mayor margen posible. Por eso se conoce como la calle más ancha. En resumidas cuentas, lo que hace es maximizar la distancia desde que yo encuentro el hiperplano, ¿sí? Entre los puntos más cercanos a mi hiperplano. Entonces, hay la misma distancia desde este punto a mi hiperplano, ¿sí? Miren que este es el punto más cerca de mi conjunto de datos, y este otro, que es el punto más cerca de este otro conjunto, a este. Entonces, hay la misma distancia desde acá al hiperplano que desde acá a ese otro, ¿sí? Y lo que hace es maximizar. Bien, entonces ¿por qué se llama vector machine? Ah, pues porque yo puedo construir un vector, ¿sí? O tengo un vector, ¿sí? Que acá, la cabeza de este vector apunta al dato más cercano a mi hiperplano, este otro apunta al dato más cercano, pero del otro conjunto de datos, ¿sí? Acá tenemos los W, que son los pesos, ¿sí? Y tenemos esta operación, no sé si alguien la recuerda. ¿Cómo se llama la operación que yo hago si quiero encontrar la distancia de este vector gris, que va de este vector a este otro vector? No sé si alguien la recuerda. O aplicadamente, yo lo que diría es que está encontrando la distancia de este punto a este otro, ¿cierto? La diferencia. Es una operación diferencia. Pero tengo otra operación, que es este delta, que sería como el ancho de mi calle, ¿sí? Y lo que yo quiero es maximizar ese delta. Este delta debe ser lo más ancho posible en mi conjunto de datos, ¿sí? Acá está como una forma de maximizar la margen, pero yo creo que esto se ve más cuando corramos el nodo. Y W, que pues son los pesos sobre esa margen que quiero maximizar. Entonces, si se dan cuenta, entre estas líneas equidistantes moraditas y el hiperplano, que es la línea roja punteada, pues hay la misma distancia entre los puntos más cercanos. Ahorita lo vemos con el ejemplo. Listo. Aparece otro ingrediente que es el perceptrón, ¿sí? Digamos que es la capa más simple dentro de mi red neuronal. Ese pues, perceptrón lo que hace es evaluar la función de activación sobre un producto escalar, que es eso que tengo ahí. Entonces, ese producto tiene W, que es un vector de pesos, y tengo acá la función de activación, básicamente. Y, bueno, creo que debía haber explicado primero el perceptrón, pero la support vector machine, pues, es un perceptor muy simple, tal que ese vector de pesos es una combinación lineal de los vectores de los datos de entrada, básicamente. Ok, sí, creo que esta diapositiva debe haber ido antes, pero bueno. Ahora, ¿cómo se relaciona lo que vimos al inicio, donde tenemos los datos clásicos, se mapean cuánticamente, ocurre la transformación unitaria y vuelven a ser clásicos? ¿Qué tiene que ver ese mapeo con los kernels y las máquinas de soporte vectorial? Entonces, ¿qué sucede? Es que ese estado cuántico que yo mapeé es el que voy a utilizar para construir mi kernel, ¿sí?
Entonces tengo ese mapa de características. Este X son mis datos clásicos y los estoy mapeando ya sea con Kets a este estado cuántico o con matrices de densidad a este estado cuántico. ¿Sí? Y tengo el kernel que lo que está haciendo es medir qué tanto se parecen o cuál es la similitud entre dos estados cuánticos generados a partir de estos datos clásicos. Por eso la norma. ¿Sí? Básicamente está haciendo como una distancia o en términos más sencillos, qué tanto se parecen dos estados cuánticos generados a partir de X. Y el objetivo de la mezcla de estas tres cosas, el mapeo, los kernels y la support vector machine, es encontrar un mapa de características que nos permita representar y entrenar funciones arbitrarias desconocidas por ahora. Listo. Y ya ¿cómo estoy de tiempo? Ok. Ya para terminar como la parte teórica y mostrarles las implementaciones de esto en Python, les un pequeño resumen de cómo funciona todo el modelo. Entonces, primero, transformamos los datos clásicos que los llamábamos X en estados cuánticos que puede ser Kets o matrices de densidad. ¿Listo? Luego, calculamos los productos escalares entre cada par de estados, ¿sí? Que era lo que yo tenía ahorita con la norma al cuadrado. Esa parte se hace cuánticamente, es toda unitaria. Y ese resultado, aquí aparece otro término que creo que nunca lo hemos visto en el semillero, que es la matriz de Gram, ¿sí? Y cuando yo tengo esa matriz de Gram, ya se las muestro y la invierto, puedo encontrar los pesos asociados. ¿Listo? Esas son como, sí, esas son como las tres partes principales de hacer Quantum Machine Learning. ¿Cuál es la cuántica? El punto 2, ¿sí? Que se puede hacer cuántica, también se puede hacer clásica. Listo. Bien, y lo que les voy a mostrar ahorita, digamos que es una adaptación de esta tesis de pregrado de la MIT en 2018, donde muestran como de forma muy extensa todo lo que les mostré. ¿Listo? Bien, antes de mostrarles las implementaciones, me voy de nuevo para acá para mostrarles qué es eso de la matriz de Gram. Ok, déjenme yo borro esto por acá. Digamos que es muy sencillo. Esa matriz de Gram lo que va a tener es los productos internos, ¿sí? O el kernel, si lo quieren llamar así. Personalmente prefiero producto interno, pero productos internos ¿entre qué? Entre cada par de estados, ¿sí? De todos los vectores de entrada del conjunto de entrenamiento. Creo que esto es importante aclararlo, entrenamiento. Sí, datos de entrenamiento. Ahorita vamos también a tener un conjunto de datos y los vamos de ese conjunto vamos a tomar unos para entrenamiento. Entonces, ¿cómo es una matriz? Les explico con un ejemplo, este ejemplo en R2. Entonces, sea x0 igual, bueno, no, esa notación no me gusta, mejor con síntesis. X0 igual a 1, 0, ¿sí? X1 igual a 0, 1 y X2 igual a 1, ¿sí? Producto escalar clásico, entonces esa matriz de Gram, la fórmula general me dice que esa matriz pues va a ser este resultado. Ser X sub i por X sub j. Y esto pues, es igual a X sub i transpuesto. Esto, sí, ahí voy bien. Por X sub j. ¿Ok?
Entonces, esta es la forma como aparece la matriz de Gram. Bien, ahora yo consideré este ejemplo en R2. Les voy a dar la matriz. Ustedes verifican si el procedimiento está bien. Para alcanzar a hacer la parte práctica, que ya solo quedan 20 minutos. La matriz de Gram, si yo lo que estoy haciendo es productos internos para estos, siguiendo esta fórmula, es esta. Y ya, esa es mi matriz de Gram. Es la matriz resultante de hacer productos internos entre los vectores de mi conjunto de datos que son de entrenamiento. Es, es mucho por procesar, creo yo, pero en resumen es eso y ya lo veremos de forma práctica. Bien, la última diapositiva que tengo es cómo se puede hacer esto ya para los físicos que estén acá. Quien ha trabajado en esto demasiado sanado, eso que está ahí, pues es un circuito, específicamente un procesador cuántico óptico, ¿sí? Y lo que tiene ahí, pues son como, bueno, yo los llamo arañas porque son arañas si se ven desde una forma categórica, desde teoría de categorías, físicamente, pues son ondas, ¿sí? Por donde están viajando, no sé, fotones. Y tiene, por ejemplo, acá nos dicen que estas cajitas verdes son interferómetros y tenemos acá unas cajitas azules que modulan la fase. Eh, digámoslo así que no profundizaré más en esto porque no soy experto en cosas prácticas, pero mi idea era mostrarles de que esto ya se puede hacer físicamente y que se hace. Entonces, en un dispositivo como estos es donde se hace el mapeo, ¿sí? Ese mapeo, específicamente en Sanado, lo utilizan para muestreo de bosones o boson sample, ¿sí? Y ahí es donde ocurre, pues, básicamente ese mapeo. Esto lo mencionan en el libro por si quieren profundizar, pero simplemente era modo de que sí se puede hacer esto prácticamente y que no es algo para los matemáticos solamente. Listo, hasta ahí llega mi parte teórica. Vamos ahora a la parte práctica. Está acá, por si. Igual yo ahorita, a ver, les comparto mejor el enlace. Ahí está el notebook que vamos a trabajar. Es este que se llama Kernel Example. Listo, ya se los dejo en el chat. Por si lo quieren descargar e irlo corriendo conmigo o lo quieren tener. ¿Listo? Ya. Bueno, acá este es el repositorio. Es este de acá. ¿Okay? Ahí está el notebook que tengo para ver. Voy entonces a dejarles el enlace acá. Listo. Ahí está el enlace para los que quieran irlo abriendo. Finalmente, ya para cerrar esta presentación, ¿sí? Las diapositivas. Las puedo compartir en el grupo, pero también ya están en el repositorio, las del pasado y las de este. Estas que presenté ya están subidas ahí. ¿Ok? Bien, ya para cerrar esta presentación, la próxima charla continuaré con el mismo libro de Claudio. Entonces, la siguiente charla es la última que daré yo y va a ser totalmente práctica, va a ser una práctica con TensorFlow, entonces también le subiré el notebook al GitHub y la siguiente ya empezarán los invitados. El primer invitado va a ser Luis Serrano, es un matemático colombiano que trabaja tanto en Machine Learning clásico como cuántico. Es muy famoso por un libro que escribió, que, que lo pueden ir, que está libre en internet y lo pueden buscar, se llama Grokking Machine Learning. Es un libro súper famoso de Machine Learning, por si lo quieren ver. Entonces, la cuarta sesión va a estar a cargo de Luis Serrano.
¿Listo? Bien, a ver, me gustaría mostrarles el libro. Es Grokking, creo que es con doble K, Grokking Machine Learning. Es este de por acá. ¿Listo? De Luis Serrán, si lo quieren ir revisando antes de la charla. Ok. ¿Dudas hasta el momento antes de pasar a la parte práctica? Cristian, en la ecuación del método kernel dijiste que alfa sub i eran los pesos de entrenamiento. ¿Y qué era y sub i, por favor? ¿Qué subí? Las etiquetas. Ah, ok. Gracias. Son las etiquetas. Dale. Bien. Listo. Entonces ahora sí creo que lo que más les gusta a todos es la parte práctica. Usaré esta librería, ¿sí? De Python, digamos así, es muy conocida para hacer Machine Learning. Entonces me la traje de este ejemplo, ahí está el link para que lo quieran consultar. Entonces es una adaptación. También este código, gran parte del código está en el libro que estoy siguiendo. Entonces, pues nada, ¿qué estoy haciendo acá? Importando, trayendo cosas. Entonces, NumPy para mis operaciones con matrices, Matplotlib para los gráficos y todas las visualizaciones, Skylar, ¿dónde está? Por acá está, para todo lo que es Machine Learning. Y acá me estoy trayendo esta en específico, ¿sí? Que es el Support Vector Classifier. Es lo que va a ser la máquina de soporte vectorial, digámoslo así, que es la parte más importante que queremos ver. Bien, listo. Después de importar todo esto, yo lo ejecuto de nuevo. Listo. Lo que estoy haciendo es crear un dataset, ¿sí? Con la condición de que no es cualquier dataset. Va a ser linealmente separable por ahora. Y, y es lo que quiero, ¿sí? Entonces estoy creando pues un conjunto de datos. ¿Qué más tengo acá? Van a tener dos características. Pueden tener más, sí. Ustedes pueden cambiar el número acá. Dejé dos porque es más fácil para graficarlo en dos dimensional, ¿ok? Cero características redundantes, entonces no se van a repetir. Ambas características me van a aportar información. Tengo una semilla de reproducibilidad, ¿sí? Y un cluster por clase, que ya les explico qué es eso. ¿Listo? Voy a correrlo, listo, eso no se demora nada. Acá que tengo, pues eh, estoy imprimiendo o mostrando, voy a mostrar de ese dataset 100 puntos con dos características cada uno. ¿Sí? Y va a tener 100, esto ya lo corrí, listo, y va a tener 100 etiquetas. Y esas etiquetas van a ser 0 o 1. Y acá lo que estoy haciendo es pues graficar, visualizando. ¿Listo? Esto para que me muestre la primera característica del dato, la segunda característica del dato. Y bueno, esto que está comentado es si quieren guardar esta imagen en PDF o en cualquier otro formato. A correrlo de nuevo. Listo. Y efectivamente, pues, sin conocer el trasfondo matemático ni qué significan esos datos, pues es sencillo. Si yo trazo una línea acá, ya sé que son linealmente separables. ¿Ok? Listo. Hasta ahora no, como que no ha ocurrido nada interesante. Ahora, voy a hacer esa clasificación con el CAR. Y lo que yo les decía. Entonces, vamos a dividir los datos que ya generamos, una parte para el entrenamiento, otra parte para probarlos. Entonces acá, listo. Acá, sí, estoy diciendo que el 30% van a ser para prueba, entonces el 70% van a ser para entrenar. Y
una semilla de reproducibilidad que va a ser 42. Ya veremos por qué. Se puede cambiar, ustedes lo pueden cambiar, esa es la idea de que descarguen el notebook y jueguen con todos esos datos. Y ahora lo que estamos creando es ese clasificador lineal, o lo que va a hacer, sí, lo que va a dividir esos datos con ese support vector classifier. Listo, los parámetros que está tomando acá es, toma el parámetro de que eso debe ser lineal, ¿sí? O sea, no me puede dibujar ninguna curva rara por ahí. Y esto, este C, no sé si esto me lo muestra acá en la documentación. Bueno, solamente me dice que es un tipo de dato float, pero es un parámetro de regularización. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más pequeño yo escoja ese parámetro de regularización, más tolerante a errores va a ser esa clasificación. Entonces también pueden jugar con ese valor, hacerlo más pequeño, pues va a ser mejor el resultado, pero lo interesante es si lo hacen más grande, ver cómo afecta el resultado. ¿Ok? Ok, acá ya estoy tomando entonces la parte del entrenamiento. ¿Sí? Toma el entrenamiento y luego evalúa los datos de prueba. Acá este score de 1 es el porcentaje de precisión. 1 es el 100%. Y bueno, esto ya son como cosas más para visualizarlo. Entonces, pues estoy creando el tamaño de mi gráfico, básicamente. Acá, acá es una parte muy interesante. Aparece algo que ahí es, la traducción sería como la función de decisión, pero lo que está haciendo es justamente esa predicción. Bueno, acá sí nos da la documentación y todo. Está haciendo, lo que está haciendo es predecir ese mapeo para todos los puntos de la malla. Todo esto clásicamente. Hasta ahora, nada cuántico. Y bueno, ya por el tiempo, este no lo explicaré, pero es para que el gráfico sea bonito y toda la cosa. Acá estoy graficando las dos características. Esto no tiene nada, esto es más para graficar. Listo. Ahora interesante, el resultado me da esto. Dan los mismos datos y si se dan cuenta, hay unos de los datos en ambos conjuntos que tienen como un resaltado. Algunos, solo todos. No, no todos. ¿Sí? Algunos, unos, por ejemplo, acá, este resaltado no encaja con ningún círculo. ¿Qué será eso? Eso es lo que queremos como ver por ahora. Y eso tiene que ver mucho con esto, con esa función de decisión o esa predicción que queremos hacer. ¿Listo? Pero sigamos para ver qué significa eso. Ok. Ahí utilicé pues ese, ese vector classifier. Y acá pues otra forma de clasificarlo, usar un kernel gaussiano. Tiene simplemente de esta manera. Bueno, si es gaussiano, ahí sale como una pregunta. Si es gaussiano, ¿seguiría siendo lineal o no? Se las dejo para que lo piensen. ¿Será que se pueden separar linealmente? Si estoy usando algo gaussiano. Entonces se está tomando este kernel gaussiano dos parámetros de nuevo. Este gamma, que tiene que ver con lo que les acabo de preguntar, y es cuán curva puede ser esa frontera de decisión. Ese gamma es cuán curva. ¿Sí? ¿Será que va a haber curvas? Ahorita lo veremos. Y este 1 es el mismo parámetro de regularización. Ya no tengo 0.05, sino que tengo 1. Listo. Básicamente, y que tenga también una precisión del 100%. Esto no lo corro. Listo. Por ahora no lo voy a graficar. Bueno, grafiquémoslo de una vez entonces. La misma función de arriba, la misma gráfica y me da esto.
¿Sí ven que ya no me está generando esos planos? ¿Cómo cambia el kernel del support vector classifier de acá, que me está generando esas franjas y me está prediciendo? No sé si está bien dicho. Cuando utilizo un kernel gaussiano. ¿Cuán curvo? Por eso les decía, ¿será que ahora es lineal si utilizo algo gaussiano? Entonces, acá la respuesta. Estamos separando datos. Nada raro por ahora. ¿Cómo voy de tiempo? 4 minutos. Ok, no, creo que estamos bien. Ahora vamos a crear, como no hemos visto nada interesante, agreguémosle algo interesante. Los datos que vamos a crear ahora no van a ser linealmente separables. Entonces existe un dataset que es moons o lunas, ¿sí? Que es lo que estoy llamando acá, básicamente. Listo. ¿Qué más debo agregarle? Bueno, acá. Acá tiene dos parámetros importantes, ¿sí? El primero es que estoy agregando un ruido de 0.0. El ruido se lo agrego cuando quiero que, digámoslo así, mis predicciones o mi trabajo sea un poco más real y no sea como el ideal matemático de que todo nos funciona, sino que tenga algo de ruido, ¿sí? Este parámetro también lo pueden cambiar. ¿Listo? El ruido pues hace que los datos sean más realistas, que se acerquen más a un mundo real. Grafico el dataset. No sé cómo quitar este letrero de... Bueno, y tengo esto. Los conjuntos de datos que, como les decía, no son linealmente separables. ¿Por qué se llaman lunas? Porque, a ver, este morado es como una media luna hacia abajo, este amarillo es como una media luna hacia arriba. Y no puedo separarlos linealmente. ¿Ok? Ahora, vuelvo a hacer lo mismo que hice antes con mi dataset, que si era linealmente separable. Pues crear el dataset. El dataset no, el kernel. ¿Sí? A ver qué pasó acá. Bueno, cuando yo le agrego este ruido, pues si ven que acá los datos forman dos lunas perfectas. Acá están mis datos con ruido. ¿Sí? Siguen siendo dos lunas, pero ya no son dos lunas perfectas. Listo. A ver qué más tengo por acá para mostrarles. Acá, miren, acá cambia el parámetro de ruido, 0.3, y ya las lunas no son tan distinguibles. Ya si esta es la primera imagen que veo y me dicen que son dos lunas, pues yo diría que no, básicamente. Pero es porque tienen demasiado ruido. Lo dividimos entonces, parte de entrenamiento, parte de prueba o de testeado. Acá hay algo que me comí, creo. No mentiras, vamos bien. ¿Listo? Vuelvo a hacer el kernel normalito. Me vuelve a predecir ciertos datos. Miren que algunos los predice muy bien. En este caso no veo que haya alguno por acá, alguna predicción que no cuadre. Acá arriba sí la sabía. Acá, acá esta predicción de acá no concuerda con el dato. Acá al parecer está mucho mejor esa predicción. Acá. Listo. Ok. Ahora sí. Vamos a intentar construir un kernel lineal. Que sabemos que eso ya no se puede separar linealmente. Listo, decimos que es lineal. Correr esto. La separación de los datos. Y ok, porque me dio una. Voy a volverlo a ejecutar, eso no debería de nuevo. Es que hay celdas que no, que se me ha pasado a correr. Ok, ahora ya no me da uno. ¿Por qué no me da uno? En esta precisión. Efectivamente, si me diera uno, es porque esos datos son linealmente separables. No me está dando uno. Quiere decir, no son linealmente separables, que era como se esperaba. Entonces, esto es
86, en términos coloquiales, eso sería un 87% de precisión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Un 87% es algo malo porque pues no hay una precisión para separar esas lunas linealmente, ¿sí? Miren cómo las separo, ¿sí? No está haciendo una separación lineal. Volvamos a usar el kernel gaussiano. De nuevo, toma este valor de 4, 1. Miren la precisión. Cuando utilizaba ese kernel lineal, la precisión era de un 87%. Ahora cuando utilizo uno gaussiano estoy en el 94, por decir algo, 93, 94%. Acá pues es lo mismo. Y miren qué bonito, cómo está separando esos datos. En esa forma gaussiana. ¿Por qué es mejor? Porque si es gaussiana, puedo decir cuán curva va a ser la separación. Si tenemos esas curvas. Y todo esto clásicamente, ¿cierto? En la próxima sesión lo que les voy a mostrar es esta parte. Esta parte ya no va a ser clásica, va a ser lo que les mostré hoy, va a ser clásica, va a ser cuántica. Entonces, de acá para arriba todo lo que les mostré clásicamente, esto lo hacemos cuántico y de aquí para abajo de nuevo clásico. Y veremos, pues comparamos los resultados, ¿sí? Entonces, algo muy importante es saber cómo usar cada kernel. Entonces, si utilizar uno gaussiano, uno lineal, en estos conjuntos de datos donde son pequeños, pues diría uno, listo, grafico el dataset y me hago una idea si eso es lineal o no. En conjuntos de datos más grandes, pues no puedo hacer eso, ¿sí? Eh, entonces ya ahí uno, pues, quería revisar la documentación y todo, incluso ahí te dice, para, es, es bueno escalándolo en cortos tiempos, cuadráticos y toda la cosa. El lineal funciona muy bien cuando los datos son linealmente separables o cuando los datos tienen muchas características asociadas, ¿sí? El gaussiano funciona bien cuando los datos tienen patrones más complejos o que a primera vista no son lineales. Otra cosa importante, siempre dividir pues, el dataset en los de entrenamiento y los de prueba, ¿sí? Para nuestro caso, lo que más nos va a importar es la precisión, ¿sí? ¿Qué tan preciso está funcionando eso? Eh, y acá, cuando divido ese dataset, pues yo puedo dividirlo como quiera realmente, o sea, 50 entrenamientos, 50 testeo, 60, 40, etcétera. Pero ahí aparece otro término que los explicaré la siguiente y es el overfitting. ¿Sí? ¿Qué pasa eh, cuando, por ejemplo, tomo 50 de entrenamiento, 50 de prueba, básicamente? Y ya, básicamente creo que me dio apenas el tiempo. Mm, Descarguen el notebook que está acá en, en este repositorio. Ahí ya están las diapositivas de hoy. ¿Y qué les recomiendo a quienes lo descarguen y prueben? Jueguen con los valores. No se queden solo con ejecutar lo que ya está ahí, sino, por ejemplo, prueben con estos valores de C, cámbienlos por 0.1, por 10, por 1, ¿sí? También cámbienle los valores a gamma, ¿sí? O si ustedes tienen datasets, o incluso ahora coloca, no sé si acá, coloca datasets acá, está el del MNIST, por ejemplo, para que los llamen desde ahí y jueguen con esa separación. Y ya, la próxima clase le agregamos la parte cuántica entonces, ese kernel cuántico. Bien, ¿dudas? Difícil o fácil. Ok.
Listo, por ahora esos datasets fueron muy sencillos realmente, pero para la próxima voy a traer uno un poquito más complejo para que veremos antes de que empiecen ya las charlas de los invitados, que van a ser unas muy comerciales, digámoslo así, que hacen ellos en las industrias o cuáles son sus campos de investigación. ¿Listo? Las fechas, pues yo les estaré enviando ahí por WhatsApp y por correo la invitación a Calendar. Bien, si no hay dudas, entonces nos vemos. La otra semana será la reunión presencial de la sede de Medellín. Va a ser el miércoles a las 10. El lugar se los confirmo a más tardar el martes. Posiblemente sea la biblioteca o si no en el 43, en el bloque de matemáticas. ¿Listo? Bien. Entonces, gracias a todos por asistir. ¿Pueden transmitir esa reunión? Puede ser, sí. De igual manera, esa reunión se hará la misma en Bogotá. Entonces, pues, sí, también Bogotá tendrá, pero sí la podemos transmitir, dado el caso. Ok, ok, listo. Entonces, gracias a todos por asistir. Un sábado a las 4. Buen fin de semana, buen puente festivo y nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, chao.